¿Qué tal a todos? En esta edición vamos a ver lo que es el filtrado de señales. Entonces, vamos a ver una escala muy generalizada así de cómo se pueden filtrar señales por medio de los filtros. Estos van a ser filtros pasivos los que vamos a estar trabajando, ¿sí? Existen dos tipos de filtros que son los pasivos y los activos. Que los pasivos son aquellos que trabajan con componentes, ahí sí como la palabra dice pasivos, ¿sí? Como por ejemplo el resistor, el capacitor, el inductor. Mientras que los filtros activos se utilizan con amplificadores operacionales, que esos más a lo largo de la carrera ustedes los van a ir viendo, ¿sí? Pero por ahora los que vamos a trabajar van a ser simples, bien sencillos. Entonces, el filtrado de señales. Entonces, una de las cosas más importantes de un sistema a veces es filtrar una señal, ¿sí? ¿Por qué razón? Por ejemplo, si yo estoy trabajando con algún aparato que salga sobre el cuerpo humano, yo no necesito filtrar las señales, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo necesito tener señales que son unas escalas muy pequeñas. Entonces, por ejemplo, si estoy trabajando algo con el que esté trabajando con el tomacorriente y sean 60 Hz, entonces esos 60 Hz me van a crear a mí ruido, ¿sí? O si yo quiero aislar una señal muy específica, por ejemplo, tener 0.5 Hz, 10 Hz, específicamente solo ese valor de frecuencia. Entonces, lo que se hace para esto es el filtrado de señales. ¿De dónde viene esta relación? Cuando tenemos un sistema, nosotros buscamos siempre comparar la entrada respecto a la salida, ¿sí? Y todo eso está dado por una convolución que se da por el sistema, que se lo conoce justamente como H, que se le conoce como la función de transferencia. Entonces, si lo miramos a grosso modo, si lo trabajamos en función de T, sabemos que eso es una convolución, pero lo mejor que uno puede hacer es trabajarlo en frecuencia, ¿sí? Porque anteriormente, con lo que hemos visto nosotros en la transformada de Fourier, es de que sabemos, si yo tengo entonces como entrada X de omega, y aquí tengo H de omega, donde sabemos que H de omega es el filtro con el que yo esté trabajando en ese momento. Mi salida respectivamente va a ser la multiplicación de la entrada con el filtro. Entonces, Y de omega va a ser igual a X de omega por H de omega. ¿Cuáles son los distintos filtros que existen? Existen los más básicos de los pasivos, son tres, sí, pero hay muchos más filtros. Entonces, los más básicos son un filtro pasabajas, un filtro pasa altas y un filtro pasabandas. Esos son los tres filtros con los que vamos a estar trabajando durante este curso. Bien. Primero veamos el filtro pasabajas. Entonces, la idea del filtro pasabajas es así como la palabra lo dice, deja pasar frecuencias muy pequeñas, ¿sí? Y atenúa las frecuencias altas. Eso es bien importante si ustedes ven el modelo ideal. En el modelo ideal es el con el que estamos trabajando nosotros en el curso de matemática. Pero si ustedes vieran esto en un curso de electricidad, a veces no se agarra de forma ideal, ¿sí? Porque esto verdaderamente tiene un escalón. Es como cuando ustedes dicen, cuando encienden un motor, por ejemplo. Si ustedes encienden un motor, ustedes saben que el motor, la, la velocidad no es como que encendamos aquí el motor y ya está aquí, ¿verdad? Y aquí continúa. Ustedes saben que el motor, pues eventualmente la velocidad va aumentando, ¿va? Cuando se enciende. Entonces, verdaderamente la escala de esto iría así, ¿verdad? Y aquí ya llega al punto más alto y ahí se mantiene, ¿va? Esa es como la idea de un motor. Quiero que agarren esa misma idea para lo que son los filtros, ¿sí? Si nosotros trabajáramos con un filtro verdadero, ¿sí? Que lo armáramos nosotros físicamente, el filtro se comportaría mucho de esta manera. Sería como aquí y aquí baja. Algo así sería un filtro verdadero. Si ustedes, donde verdaderamente aquí no tengo una línea vertical que me está dando una vez un cero, sino que verdaderamente la atenuación se va dando en toda la ventana de esa frecuencia, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? El filtro pasabajas, que justamente vean, está para ambos lados. Entonces, deja pasar hasta menos omega sub c a omega sub c. Entonces, para todo esto, la altura vale 1, mientras que para los lados vale 0. Eso sería justamente lo que sería un filtro pasabajas. Ahora, entonces, ¿cómo sería lo que sería un filtro pasaltas? Sería lo contrario, ¿va? Entonces, un filtro pasaltas va a dejar frecuencias altas y las frecuencias pequeñas las va a atenuar. Entonces, vería al revés la gráfica, ¿va? O sea, ahora la parte en medio va a ser un cero, mientras que los lados van a valer exactamente uno. En eso es lo que cambiaría. Y lo mismo que mencioné antes, ¿sí?
¿Cómo se vería idealmente un filtro pasabaltas como lo tenemos aquí? Como un cuadrado. Invertido, ¿va? Que se ve aquí, es uno, 0 y 1. Recordemos, ¿va? Esto es como que yo dijera, mira, la frecuencia de corte son 60 Hz para el filtro pasabaltas. ¿Qué significa eso? Que entonces la frecuencia en 60 y en menos 60 es la que yo voy a dejar cubrir. Entonces es la que va de acá para acá y de acá para acá. Esas van a ser todas las frecuencias que yo quiero incluir, ¿sí? Mientras que las que van desde menos 60 a 0 son todas las que yo quiero eliminar. Y por último, lo que es un filtro pasabandas. ¿Qué es el significado de un filtro pasabandas? Que así como lo dicen, es lo que hace es que deja pasar una banda específica, ¿sí? De frecuencia. Entonces, él escoge lo que es un filtro bajo y un filtro en high. En low, normalmente se le conoce como low y high, pero aquí lo vamos a ver como frecuencia de corte 1 y frecuencia de corte 2. Entonces, si lo miramos de esa manera, igual, caso ideal, le damos que la frecuencia de corte es omega C sub 1, C sub 2, perdón, aquí está bien pequeño esto, menos omega C sub 2 hasta omega C sub 1. Eso es lo que va a dejar pasar, ¿sí? Todas las frecuencias que estén en este intervalo. Digamos que son de 40 a 60 Hz. Entonces deja pasar de 40 a 60 y aquí de menos 40 y menos 60. Esas van a ser todas las frecuencias que voy a dejar pasar, ¿sí? Mientras que las otras van a valer cero para mí. Que normalmente los filtros pasabandas son unos que se utilizan bastante específicamente, ¿sí? Así que, por ejemplo, si uno quiere una frecuencia como que específica, así como cabal, que yo quiera solo el ruido de la pared, por ejemplo, los 60 Hz. Entonces, este filtro sería uno ideal para eso, ¿sí? Para frecuencias específicas que uno quiere. Entonces, estos son los tres tipos de filtro que vamos a estar trabajando. Y luego ahora vamos a ver los ejemplos, ¿sí?